El caso clínico 3 es mucho más cortito, es un paciente de 73 años de edad, varón, diagnóstico de artrosis, ya venía con ese diagnóstico hace muchos años, y predominantemente ese compromiso era en rodillas y manos, pero nos refiere a haber comenzado hace 6 semanas con dolor intenso en los hombros y en la región de los glúteos de los dos lados. Se encuentra peor al levantarse, o sea, el momento peor de su día era la mañana. Nota dificultad para levantarse de la silla, incluso para levantar los brazos para poder colgar algo, o si tiene que alcanzar algo en la altura. Probó diferentes antiinflamatorios con poca respuesta, y ya acá un poquito más inducidos, le consultamos si no tenía dolores de cabeza nuevos, si no había trastornos visuales ni claudicación mandibular. Claramente orientándonos a la posibilidad de que sea una polimialgia, ¿no? Él como antecedente hipertenso, tratado con losartán, diabético, controlado, con buenos valores, una metformina de 850, y antecedentes familiares, su madre y familia por parte de mamá con artrosis y su padre con gota. Cuando lo revisamos, dolor a la palpación y movilidad de ambos hombros, limitación modelada con el dolor en la cintura pelviana, y dificultad cuando le pedimos que se ponga de pie, le cuesta levantarse de la silla. Después tenía crujidos en sus rodillas y nódulos de Heberden y Boulard, típicos de artrosis en sus manos, ¿sí? Laboratorio no teníamos en ese momento, y acá quiero hacer una consideración, porque muchas veces se les dice, o los traumatólogos o quien sea, le dicen, no, es su artrosis, y la artrosis no se empeora de un día para otro, ni aparece de un día para otro. El paciente que viene con síntomas articulares crónicos y de golpe se empeora, algo le pasó. O se inflamó, o se agregó algo, o cambió, y puede aparecer una artritis, puede aparecer una polimialgia o lo que sea. Los diagnósticos diferenciales, bueno, polimialgia reumática como primer síntoma, como primer diagnóstico, una artritis reumatoidea del geronte, que en este caso hasta hay cierta equivalencia. Hay quienes dicen que la artritis del geronte puede arrancar como una símil polimialgia reumática. Y bueno, y si también podemos preguntarnos si esa artrosis que ese paciente tiene no puede tener un componente inflamatorio. Entonces, hay dos tipos de artrosis: la artrosis seca, como le llamo yo, que es la que no está inflamado, y hay una artrosis secundaria que podría ser una condrocalcinosis y genera algo de inflamación. Y después pensar en una miopatía inflamatoria por el dolor a la palpación de masas musculares y la debilidad. En este caso pedimos eritro y PCR, o sea, marcadores desinflamatorios, enzimas musculares, factor reumatoideo, ácido úrico, y estos son los resultados que obtuvimos. Toda la parte muscular muy bien, una eritro alta, una PCR alta y un test de artritis negativo. Tengan la rutina de pedir el factor reumatoideo en pacientes, por más que sea característico la polimialgia, porque como decíamos hoy, hasta puede ser un síntoma inicial de una posterior artritis del geronte. Ahí tenemos los valores. Bueno, esto lo vamos a pasar por alto, es un poco la descripción de la polimialgia reumática. Recuerden que el paciente se queja más el inicio del día, ese es su peor momento del día. Puede haber alguna febrícula, no es lo más común, pero puede haberlo. Pérdida de peso. Es rara y diríamos casi imposible por debajo de los 50 años de edad, pero por encima de los 60 años los diagnósticos más claros. Y afecta más a las mujeres que a los hombres. No hay criterios, como tenemos en otras patologías, tan universalmente aceptados, pero se habla de que paciente mayor de 50 años o más, al comienzo de los síntomas, el dolor bilateral con la rigidez de la mañana, sobre todo en cintura pelviana y cintura escapular, y eritro por encima de 40, al menos tenemos que tener la alta sospecha de que tiene una polimialgia. Recuerden que se puede asociar y se asocia con la arteritis de células gigantes, por lo cual hay 3 síntomas que vamos a tener que tener en cuenta y comentárselos al paciente para que nos avise si ocurre, que es una cefalea nueva o de nueva localización,
claudicación de mandíbula, el paciente que mastica y se queda sin fuerza, y alteraciones del campo visual, ¿sí? El paciente que por ahí incluso nota que se choca la puerta cuando pasa, o que no ve bien, o que tiene una visión en caño de escopeta. Esos son pacientes que probablemente, si aparece algo de esto, tengamos que utilizar dosis muy altas de corticoide y también inmunosupresores. Este es el esquema de tratamiento de la polimialgia que propone el Hospital Italiano de Buenos Aires. Para nosotros es una referencia, porque el jefe de ahí, el doctor Catogio, es una persona que ha estudiado mucho la polimialgia y sigue viéndola. Y este es el esquema. Fíjense que el tratamiento total es rondando el año y medio, y el descenso es muy gradual. Normalmente se comienza con 10 miligramos, hay pacientes que requieren dosis ligeramente superiores y otros que responden con menos, pero en promedio los 10 miligramos es una dosis adecuada. En aquellos pacientes que no responden o que presentan recaídas en el descenso del corticoide, se puede indicar, y está documentado, que se puede utilizar el metotrexato como ahorrador de corticoide y a la vez para controlar la enfermedad. Y ya para ir cerrando, y esto quedan nada más que 2 diapositivas, algo que tienen que tener presente en aquel paciente con una monoartritis, sea de la articulación que sea, sin una causa traumática, muchas veces merece, y diría que casi siempre merece, una artrocentesis, una punción de la articulación. No tengan miedo en hacerlo, la técnica no es difícil, sí hay que aprenderla, pero no hay que tener miedo. Muchas veces poner una aguja en una articulación nos puede diferenciar distintas patologías, como ven acá, y hacemos un diagnóstico solamente habiendo puesto una aguja en una articulación. Así que bueno, este es mi equipo de trabajo del hospital, la doctora Mara Gisburg, Esteban Castelli y Luciano Pompermayer, y bueno, quiero agradecerles a todos, espero que haya sido claro, y bueno, estoy abierto a preguntas. Bueno, Gustavo, muchas gracias, muy linda la charla, en la parte entretenida con los casos clínicos, muy claro. Bueno, no sé, Carlos, si hay preguntas. Sí, en primer lugar, muy buena la disertación, Gustavo, excelente, como siempre, ¿no? Gracias, Carlos. Sí, yo te quería preguntar, bueno, mencionaste el fenómeno de Raynaud, y el fenómeno de Raynaud suele ser un desafío para los clínicos, porque el paciente viene con el cuadro clínico, mujer, entre 30 y 40 años, por ahí. ¿Qué debería hacer frente a un caso donde la paciente refiere un cuadro compatible con fenómeno de Raynaud y no tiene ningún otro elemento clínico de importancia? ¿Qué debería pedir algún estudio? ¿Debería pedir buscar posibles patologías? ¿Cómo debería seguir el control de estos pacientes? Bien, Carlos, muy buena pregunta. Vos sabés que es algo, no digo de todos los días, porque sería, pero que lo vemos frecuente, porque el paciente con un Raynaud y sobre todo mujerencia, uno lo primero que piensa es si no puede ser una esclerodermia, un inicio de una esclerodermia, si no puede ser un lupus. Entonces, yo creo que menos esos pacientes, lo mínimo que uno debería hacerle es pedirle marcadores inflamatorios, un eritro, una PCR, pedirle un FAN. Yo creo que ningún paciente con Raynaud debería no tener un FAN, por más que no tengamos muchos otros síntomas, porque nos encargamos, y esto lo pueden hacer ustedes con total solvencia, de interrogarlos sobre compromiso digestivo, si tiene dificultades para tragar alimentos o líquidos, si tiene dificultad respiratoria, pensando en alguna patología intersticial, ¿no? Asociada a la esclerodermia, manchas en la piel o una piel ligeramente engrosada. Pero eso, bueno, en el interrogatorio se puede hacer con mucha facilidad, y si nada de eso da, porque decir la verdad que no tiene ninguna otra cosa, yo en lo personal creo que al menos un FAN debería tener un esclero 70 o un anticentrómero, pero yo creo que para optimizar el uso de los recursos, por ahí aunque sea un FAN general,
los marcadores inflamatorios y una rutina de laboratorio, ver la función renal. Yo creo que eso es lo básico. Si eso da todo negativo, yo lo interpretaría como un Raynaud primario. Le haría salvedades a la paciente para que me avise si aparece algo de lo que charlamos ese día. Y si los síntomas que ella tiene, o sea, más allá del cambio de coloración, le genera dolor, le genera dificultad, yo lo trataría con vasodilatadores igual, aunque sea primario, ¿eh? Si es algo más leve, bueno, le recomendaremos que se abrigue, que no tome frío, que agarre un guante o un repasador para sacar la cubetera de la heladera, pero es muy buena la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Hay dos preguntas de los presentes. Una, la ecografía, ¿se pide en todas las articulaciones dolorosas? ¿Hay que realizarla? O, bueno, creo que es clara la pregunta. Y la segunda pregunta que hay, ¿se sigue solicitando la capilaroscopía? Sí. No, por ahí, Gustavo. Sí, en realidad, con la pregunta. ¿Sí? No, que había quedado la imagen fija. No, si queremos primero con la segunda, la capilaroscopía sigue siendo muy útil, sobre todo, bueno, ya que estábamos hablando por el Raynaud, y tenemos a Andrea, que es una especialista en capilaroscopía. Realmente es un estudio simple que nos puede determinar, hay patrones como el SD pattern, que es un patrón capilaroscópico que ya está estipulado, que eso se ve en esclerodermia, que prácticamente hace diagnóstico. Entonces yo creo que en esos casos tiene mucha utilidad. Si vos me decís, ¿le harías una capilaroscopía a una artritis reumatoidea? Y por ahí te diría que no, salvo que tuviera un Raynaud marcado, pero nada más que eso. Pero tiene utilidad y tal vez está infravalorada la capilaroscopía por ser un método incruento, fácil de realizar. Yo no lo interpreto, pero hay gente que lo interpreta como Andrea y tiene un valor. Con respecto a la ecografía, por supuesto que uno trata de optimizar el uso de los recursos en los cuales uno dice, bueno, yo quiero saber si eso que palpé en las muñecas de mi paciente es actividad inflamatoria o no, porque a veces quedan dudas. Si yo tengo una rodilla que está hecha una pelota caliente, no me va a aportar demasiado, pero optimizando uno de rutina, manos y pies son los lugares más frecuentes que uno usa. Sí hacer la aclaración que necesitamos una ecografía articular y de partes blandas con power de poder para poder ver actividad inflamatoria, porque en la escala de grises nos va a aportar si hay sinovitis, si hay líquido, porque se ve más negro el líquido, pero no me marca actividad, en cambio el Power Doppler ya me lo aporta. Así que es un muy buen método y también incruento. Ok. Aprovechamos, hacemos una pregunta más, Romina. Sí. Estamos todavía con tiempo. No sé si hay otra. Sí, yo quería preguntar, Gustavo, con respecto, ya que nombraste, por ejemplo, en la polimialgia reumática, que tiene bastante afección, puede presentarse con afección ocular. ¿El fondo de ojo se pide de rutina en este tipo de pacientes? ¿Te aporta? Realmente no aporta demasiado, o sea, no es que esté mal, porque por supuesto que en aquel paciente con una alteración ocular, muchas veces brusca, porque el paciente esto a veces aparece de un día para otro, no está mal hacerlo para descartar otra patología. Normalmente el campo visual es lo que más nos aporta, y por supuesto la rápida intervención del oftalmólogo, porque nosotros de confirmarse la arteritis de célula gigante, el tratamiento es mucho más agresivo y bueno, es una variedad de vasculitis que requiere, diríamos, una urgencia, ¿no?, en el tratamiento para evitar la pérdida de visión. Pero el fondo de ojo, o sea, no es determinante. Muchas veces uno lo hace o lo pide para descartar otras causas, diríamos, pero si es un paciente que ya conozco que tiene polimialgia y aparece una alteración en el campo visual, ¿no?, en la campimetría, yo creo que no tiene mucha utilidad, pero bueno, no está mal hacerlo. Sí, yo aprovecharía, Romina, hacerle una pregunta más, ya que lo tenemos acá. Sí. Con mucho gusto.
el famoso reumatólogo Bywater, él tenía la regla de los corticoides para la artritis reumatoidea incipiente y decía, no hay que dar corticoides de entrada. En segundo lugar, hay que darlo en dosis baja y siempre en corto tiempo. Entonces, yo te quería preguntar, dosis baja 7,5 miligramos. ¿Sigue teniendo vigencia esas viejas reglas de Bywater en la artritis reumatoidea? En realidad, a ver, no todos los pacientes de inicio necesitan corticoides si lo vemos desde lo sintomático. Hay trabajos que demuestran que si uno utiliza corticoides de entrada, dosis baja, 5 miligramos, 7,5, esos pacientes tienen menos erosiones en la evolución que aquellos que no lo recibieron de entrada. Pero en la práctica también, cuando el paciente tiene una artritis reumatoidea, pero que no es muy severa, y que por ahí tiene una cierta respuesta al antiinflamatorio, uno a veces trata de obviarlo, el corticoide inicial, porque muchas veces lo usamos de nexo, porque si yo hoy le pongo metotrexato, yo sé que hasta dentro de mínimo 45 días o 30, 45 días no va a tener ningún efecto, y mientras tanto le tengo que dar algún bienestar a ese paciente que viene desesperado porque está dolorido. Entonces, si es el síntoma, yo lo puedo manejar con antiinflamatorios, se puede hacer. Te vuelvo a repetir que hay estudios que sugieren que el uso de dosis bajas iniciales podrían evitar la progresión, pero hoy en día que tenemos tratamientos mucho más efectivos, por ahí eso pierde un poquito de importancia, y utilizar sí el corticoide en situaciones de necesidad, paciente muy inflamado, muy sintomático, o en una crisis reumatoidea, ¿no? El paciente venía bien y por algún motivo, un estrés, o dejó la medicación o lo que sea, ahí sí usarlo, pero sí, no es la regla que tenga que ser sí o sí usarse de entrada. Perfecto. Oye, muchas gracias, Gustavo. No, bueno, gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. No.